Bueno, hola a todos. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo crear estas bases de datos en Python, ¿va? Bueno, como gestor de base de datos vamos a utilizar una cosa que se llama Firebase. Firebase de Google, lo pueden buscar perfectamente. Firebase, ingresar a este. Si tienen una cuenta de Google, que es lo más probable que tengan, pueden ingresar aquí a la plataforma entonces de Firebase, ¿qué es eso? Es entonces darse de alta y ingresar, ¿no? Darle aquí a comenzar a la consola, que la consola no es más que esta onda, ¿no? Ahí está, simple y sencillamente. Aquí ya tenía un ejemplo de Python, había estado probando con esta parte. Pero bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos entonces para poder manejar la base de datos? Que es extremadamente sencillo. Primero, tienen que poner entonces aquí darse de alta en el Firebase. Una vez que se dan de alta, ahora le dan en añadir proyecto y le van a poner el nombre de su proyecto. Vamos a ponerle, no me acuerdo con ustedes cómo he estado manejando, como init o Beispiel. Vamos a poner como Beispiel. Beispiel aus 2 es este. Es simple y sencillamente ejemplo, ¿no? Entonces se va a llamar así. Ya tenía un nombre como en Beispiel. Había estado trabajando ya con el Firebase ya hace tiempo, ¿no? Entonces aquí le damos aquí en continuar. Google Analytics, ese es bastante importante. El Google Analytics va a hacer un análisis de la base de datos y nos va a permitir entonces saber quién entra en la base de datos. Bueno, no tal cual quién entra, sino cuántas veces entra, cuántas veces falla la base de datos, cuáles son los campos que más se utilizan, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de informes que nos puede permitir conocer cómo está trabajando la base de datos en general para cuando esté abierta para el público. Entonces, denle habilitar. Eso ya posteriormente se irá viendo, ¿no? Hay que seleccionar entonces una cuenta de Google Analytics. Esto no había salido, ¿no? Crear una cuenta. A ver, mía. Denle lo que sea. Sí, bueno, se tienen que poner aquí entonces el nombre de la cuenta de Google Analytics. Y posteriormente, entonces se le va a dar dónde está. Aquí les voy a decir, y estoy totalmente sobre YouTube, pero lo que hace Google es nada más estarnos revisando a ver qué tanto hacemos, ¿no? Pero bueno, ya le damos que estamos aquí en la Mexic, y después entonces ustedes aceptan todo lo que dicen. O sea, nada más ahí de que Google va a ingresar a todos sus datos y va a tener poderes absolutos sobre ustedes, ¿no? Creamos proyecto. Entonces ahí se va a tardar un ratito. Mientras les cuento, Firebase es una extraordinaria base de datos que va a estar directamente colocada en internet o sobre la nube, pero que también va a tener una cierta persistencia. ¿Qué es esto de la persistencia? Si ustedes pierden durante un cierto tiempo la conexión a internet, la base de datos se va a mantener de manera temporal en su computadora y no va a haber tanta pérdida. En cuanto ustedes recuperen la conexión, la base de datos entonces se va a actualizar y no va a haber ningún problema. Esto es bastante interesante. ¿Qué más? Esta base de datos es una base de datos no SQL, o sea, no va a existir un lenguaje de consulta estructurado para esto, sino que nosotros vamos a tener que utilizar el lenguaje de programación que nosotros conocemos o que nosotros hayamos elegido para poder entonces manejar estas bases de datos. En este caso vamos a estar manejando Python, ¿va? Bueno, entonces pueden darse una vuelta perfectamente por esto. Hay una cantidad enorme de información de esta cosa. La base de datos, bueno, estas bases de datos están bastante interesantes y son bastante sencillas, y las herramientas son bastante intuitivas. Ahora, para empezar desde cero vamos a iniciar, bueno, ya que iniciamos desde cero, ya que la tenemos desde cero, se dan clic aquí en esta parte del menú donde dice Database. Entonces aquí ya les va a decir que si quieren ustedes crear
un acceso a la nube, el acceso a la nube lo cobran, o queremos generar una base de datos que sea en tiempo real. Esta para hacer pruebas y que si tienen una base de datos pequeña, como en general espero que estén pensando, no quiero que creen así una base de datos enorme, vamos a utilizar esta, la Real Time Database. Creamos la base de datos. Entonces empezar con el modo bloqueo. El modo, aquí nos está pidiendo entonces dos formas. El modo bloqueo lo que nos está diciendo entonces es de que solamente nosotros vamos a poder tener acceso a la base de datos y además va a tener una contraseña, etcétera, etcétera. Va a ser un poco complicado ingresar. Por el momento, en este ejemplo, vamos a ingresar con el modo de prueba que está completamente abierto. Y fíjense lo que dice aquí, cualquier usuario que tenga la referencia de la base de datos podrá realizar operaciones de lectura o escritura en ella, ¿va? Los datos se van a ver de esta forma. Si recuerdan, que creo que esa parte no la vimos muy bien, pero bueno, el ejemplo está en el GitHub, espero que hayan ingresado ahí. Esto se parece muchísimo a los diccionarios en Python. En realidad, esta parte se llama JSON, o más bien lo que nos va a regresar es un JSON. ¿Qué es un JSON? Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos que fue creado con JavaScript. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, notación de objetos de JavaScript, donde va a tener esto, va a tener una especie de llave con su valor, llave, valor, ¿va? Habilitamos entonces como modo de prueba, ¿sale? Se va a tardar ahí un ratillo, para ver que es bastante sencillo, trabajar con esto, ¿sale? Entonces habilitamos y ahí está la esta, ¿no? Aquí entonces se va a llamar como Beispiel. Este es el nombre de nuestra base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, venimos ahora entonces aquí al Spider-Man. Vamos sobre el Anaconda Prompt. Ahí está el Anaconda Prompt. Vamos a poner entonces el color que siempre manejamos para que lo vean. Tienen que instalar las dos siguientes cosas. El pip install requests. Pip install request. ¿Sale? Entonces ahí se va a intentar instalar. Ya lo tengo instalado, por supuesto. Y además voy a borrar esto. Entonces recuerden, pip install request. Y además voy a instalar el pip install Python Firebase. ¿Va? Pip install Python Firebase. ¿Sale? Es el nombre de la base de datos que estamos utilizando. Se va a instalar, yo ya lo tengo instalado, no hay ningún problema. Entonces, tienen que instalar el request y el Python Firebase. Una vez que ya lo instalaron, les sugiero mucho que lo hagan sobre una dimensión espejo. Nos regresamos aquí al, ¿cómo se llama esta cosa? Al Spider, ¿va? Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es from Firebase import Firebase. O sea, se lo vamos a manejar sin ningún problema sobre la ¿cómo se llama? Ponemos así ejemplo, creo que le puse uno de más. Bueno, sobre la sobre todo el programa vamos a estar manejando el Firebase, ¿sale? Ahora viene la parte súper importante. Vamos a poner Firebase, va a ser igual a Firebase application, y aquí esta función va a estar compuesta por el momento de known. En esta parte es donde va a ir la autenticación. La autenticación es como ingresar al usuario y contraseña de nuestra base de datos. Por el momento, como estamos manejando en modo de prueba, vamos a ver simple y sencillamente cómo estamos manejando la base de datos de manera abierta. O sea, cualquiera puede ingresar a nuestra base de datos teniendo esta dirección, ¿va? Ustedes lo que van a hacer ahora, van a regresar a la base de datos aquí, y sobre esta parte que está en database, aquí deben de estar en database. Fíjense muy bien que está en database una vez que ya la crearon,
tienen que copiar esta dirección de aquí. Vamos a copiarla con esto de aquí. Inmediatamente el Firebase nos lo permite hacer, ¿no? Entonces regresamos aquí y copian tal cual, control C, control V, para que se genere entonces esa dirección, ¿sale? Tienen que poner esa dirección ahí. Sale un poquito más pequeño. Y este también un poco más pequeño. Que no se deja, que no se deja. Ahí está. Va. Ya lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo siguiente ahora es crear un diccionario. Vamos a ponerlo con el nombre de data. Que va a ser entonces los datos. Y vamos a colocar entonces la llave del diccionario con su valor. Pomuceno. Listo. Ponemos una coma y ahora le ponemos entonces... antes. Recuerden, la base de datos siempre debe de tener un identificador. Vamos a ponerlo como roll number 1. Es un entero. Y aquí le ponemos entonces como calificación. Intenten utilizar la mínima cantidad de por ejemplo, calificación no lo pongan con acento. Usen ASCII sencillo, ¿va? Entonces ahí tenemos ya nuestra calificación. Ahí está. Muy bien. Entonces ya hemos generado el diccionario. Con esto generamos entonces nuestra conexión a la base de datos. Ahora viene una parte bastante importante. Vamos a ver lo siguiente. Unas cosas que se llaman CRUD, no crudo. Es lo que probablemente me pase el día de mañana. Sino simple y sencillamente esto de CRUD. Vamos a ponerlo así. CRUD. Ahí está. CRUD se refiere al acrónimo de create o crear. Después read o leer. Update o actualizar. Y delete o borrar. Que esas van a ser las 4 operaciones básicas que vamos a poder realizar con las bases de datos o con nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces vamos a ver la primera, que va a ser la de crear. ¿Cómo vamos a crear entonces o vamos a iniciar cada uno de estos registros? Bueno, simple y sencillamente vamos a poner lo siguiente. El resultado va a ser firebase.put. Y aquí viene la parte buena. ¿Vale? Vamos a colocar lo siguiente. ¿Dónde nosotros vamos a poner esto? Nuestra base de datos se llama de esta manera. O la llave que tiene la base de datos se llama de esta manera. Pero a lo mejor nosotros queremos crear un apartado, una tabla que se llame estudiantes. Y le ponemos así. Y vamos a poner que el roll number va a ser el 1. Y aquí dice aquí. Y ahora vamos a colocar los datos aquí. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Entonces, ahora finalmente vamos a ver cuál es el resultado de ingresarlo. Corremos. Y me da una cantidad enorme de errores. Ahorita vamos a ver cuáles son esos errores. Ya encontré. Es que el detalle es ponerle este known, ¿vale? Ahí el known no debe de ir con las comillas simples, ¿sale? Entonces ponemos F5 y ahora sí, ahí está. Vamos a la base de datos. Aquí está. Y ya se generó entonces estudiantes y el primero tiene esta parte, roll number. Este roll number lo pueden utilizar ustedes como su identificador o como su llave primaria, ¿va? ¿Sale? Ya lo tenemos entonces ahí. Ahora, se me estaba pasando lo siguiente. A ver, permítanme.
Permítanme entonces, porque estaba olvidando esta parte. Para todos aquellos que están utilizando el Python a partir de la librería, bueno, la actualización 3.7, se tiene que hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un explorador. Tienen que ingresar entonces a C, archivos de programa, Anaconda, ¿dónde demonios está? Archivos de programa x86. ¿Dónde demonios se metió? Bueno, la otra forma en que lo pueden hacer es de que inmediatamente les va a salir un error de que hay un problema con una librería. Tienen que ingresar entonces aquí en C Program Data, Anaconda, Live, Site Package, Firebase. Tienen que buscar esa dirección, esta que está aquí, les digo, C Program Data. Pueden copiarla, tengan mucho cuidado porque si le dan clic aquí les va a abrir inmediatamente el archivo. Entonces lo mejor es copiarlo. Una vez que lo copian, lo limpian, pueden ir a una de estas cosas y buscar la dirección tal cual. ¿Va? La librería en que les va a dar error es esta que se llama async. A ver, iconos muy grandes. Esta que se llama... se ve horrible. Esta cosa que se llama async. Tienen que ponerle un guión bajo debajo y después ingresar a init, a guión bajo init, guión bajo y cambiar el async con este guión bajo, ¿va? Recuerden, de aquí, de donde hayan ingresado, del error que les va a salir, porque les va a salir un error a todos los que están utilizando el Anaconda o el Python, la versión de Python 3.7 en adelante. Y finalmente aquí de Firebase también tienen que hacer esta modificación en esta línea de colocar .async guión bajo. Recuerden, primero tienen que modificar el nombre de este archivo con async guión bajo, porque si no, no les va a funcionar y les va a marcar muchos errores y se van a enojar. Lo toco conmigo, ¿va? Bueno, recuerden esa parte de modificar entonces de la librería del error que les salga aquí, que va a ser en el Firebase, en Site Package Firebase. Ahí tienen que modificar la librería async, ponerle un guión bajo después. El problema aquí viene de que async es una palabra clave de Python. Entonces ahí va a haber problemas, ¿no? A partir de esta actualización del Python 3.7 es cuando empezó a pasar esta cosa, ¿no? Cosa tan horrible, no lo han actualizado. Pero bueno, regresamos entonces. Aquí nada más simple y sencillamente con este de put, ustedes pueden colocar donde, como una especie entonces de directorio, quieren poner su llave, que puede ser esta llave, y sus datos en general. Entonces esto se va a colocar dentro de su base de datos. Se van a poner entonces aquí estudiantes, que es esta parte que está aquí. Es como si fuera un directorio. Simple y sencillamente le van a poner ahora 1. Va a ser entonces mi identificador número 1 y aquí lo coloco. ¿Quieren otro identificador? Le ponemos aquí Juan Nepomuceno 2. Tiene una calificación casi aprobatoria. Lo ponemos como 2. Esto lo estoy haciendo de manera manual, pero asegúrense de hacerlo de manera automática. Ejecuto el programa y ahora me dice que aquí ya hay Juan Nepomuceno 2, ¿va? Con el roll number número 2 y aquí ya se generó este número 2, ¿va? Listo. Bastante sencillo. Entonces esta es la parte de create, de crear. Segunda parte, vamos a hacerlo un poco más acá arriba. Vamos a poner read, lectura. La lectura es bastante sencilla, se puede hacer de dos maneras: leer todo, firebase.get, y vamos a copiar entonces esta parte. Quiero leer exactamente de este directorio, o de esta parte de la base de datos, de esta tabla de la base de datos. Quiero leer todo y voy a imprimirlo todo. Listo, más voy a correr esta parte, corremos y aquí se va a mostrar entonces toda esta parte, ¿va?
Ahora, quiero leer nada más un solo pedazo. Va a ser entonces firebase.get. Ahí está. Estudiantes. Y quiero leer entonces, ¿qué cosa? El resultado número 1. ¿Va? Imprimimos como resultado. Y aquí entonces ya me va a dar que la calificación 985, nombre Juan Nepomuceno, roll number número 1. Creo que hubo un pequeño detalle, un pequeño problema. Ah, es que le dejé 1, qué bestia. Puedo ver el 2, estaba esperando el 1, el 2. Ahí está. 685, Juan Nepomuceno 2, roll number 2. Si yo le pongo un número que no existe, un identificador que no existe, me va a regresar como valor known. Entonces, con eso pueden ustedes decirle al usuario que el usuario o lo que están buscando no existe, ¿no? Va a ser un known type. Entonces, revisen entonces cómo hacer esa parte, ¿va? Siguiente, actualización, update. Simple y sencillamente, agarran, copian esto. Entonces, sobre estudiantes, yo voy a hacer la modificación del número 2. Ahí está. Y ahora, en lugar de poner todos los datos, voy a hacer la modificación de colocar el porcentaje. Le puse porcentaje. Copiamos esto. Ponemos calificación. Ya no quiero que tenga 685. Ahora quiero que tenga 7.50. ¿Va? Cuando yo actualizo, vengo a la base de datos, ya cambió a 7.5. Entonces, tienen que ver con mucho cuidado de cómo crear entonces su cadena de texto que va a correlacionar su tabla con su identificador, para ponerle entonces tabla, identificador, y después actualizar cuál va a ser, o más bien, cuál va a ser el campo que ustedes quieren actualizar. Ya deshice esta parte, ¿no? Sale pues. Entonces con eso hacemos la actualización. Y finalmente, entonces ya tenemos create, read and update. Y finalmente vamos a tener la borración. Vamos a realizar la borración. Eso es muy sencillo. Se va a colocar firebase.delete. Y le voy a decir, borra sobre estudiantes. Ahí está. Quiero que me borres el número 1. Ya te podemos ponerle aquí que lo imprima. Que imprima el resultado. Si a ustedes les imprime un no, simplemente entonces el 1 desapareció. Y adiós. Listo. Con estas simples instrucciones que tengo aquí para la lectura, actualización, borrado, esto tienen para poder realizar entonces y poder mantener de manera muy sencilla esta base de datos. Recuerden, este va a ser su tabla con sus identificadores o sus llaves primarias. Todo esto se los va a regresar de una manera tal cual como un diccionario, y así es como ustedes lo van a manejar. Y de esa manera ultra hiper sencilla pueden tener una base de datos en Python, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta parte. Voy a subir este codiguito, le borramos esta parte, ¿sale? Entonces, para que ya lo tengan perfectamente, y ya nada más me quiero despedir con lo siguiente. La moraleja de este cuento es palo dado, aunque sea de lado. Sale, nos vemos.